Ahora, el día de hoy, sin embargo, y le pregunto esto porque estoy seguro que muchísimos lo van a comentar después cuando vean este video, existe esta idea que muchos de los problemas actuales del Perú, y voy a citar, racismo, discriminación, brechas sociales, burocracia, corrupción, especialmente el tema de corrupción, o vienen heredados de una época virreinal que era oscurantista, retrógrada, anquilosada, conservadora, clasista, segregacionista, de élites, de castas sociales. Y bueno, tuvimos la mala suerte de vivir 300 años así, y todos esos errores se traducen hasta el día de hoy. Pero de acuerdo a lo que cuenta, esto no sería así. ¿O cómo respondería ante este argumento? Bueno, yo tengo una respuesta relativamente clara, ¿no? Mira, para comenzar por el final, ¿no? Mucho más responsable del racismo y del odio que el blanco le tiene al indio, ¿no es cierto? Mucho más responsable es la república, sobre todo la república de la era del guano en adelante, que el virreinato. Ya, si quieres que te haga una tabla, no sé si estaré siendo muy arbitrario, pero la responsabilidad en el caso del guano para adelante es de 95% y la responsabilidad de Paca Virreinal es 50%, digamos, para que tengas una idea. Lo que quiero decirte es que definitivamente hubo racismo, hubo segregación, sin duda, claro que sí, en el virreinato. Si la pared de rechazo social era de, digamos, de 10 centímetros en el virreinato, en la República es de 3 kilómetros. ¿Ya? Se daba, sin duda había un monasterio de monjas indias en Copacabana, aquí en el RIMAC, sin duda, ¿no? Eso me lo dijo de José Antonio del Busto, pero no era un caso absolutamente extremo como lo es en la República, ¿no? Podríamos decir que este quiebre entonces entre la costa y la sierra, y en donde cambia el paradigma con que se mira la realidad, ocurre ya en la República, ocurre durante la independencia, o tal vez más precisamente se podría decir que ocurre en el momento en que Simón Bolívar termina con el alferazgo real, que era esta institución que agrupaba a los nobles incas y deja acéfalo a los Andes. Son tres etapas. La primera ruptura entre sierra y costa ocurre con el levantamiento de Túpac Amaru. El levantamiento de Túpac Amaru fue un tsunami. La población del virreinato era de 1 millón de personas y murieron 100,000. 1 millón y murieron 100,000. O sea, eso te da idea de las dimensiones de la masacre que fue eso, ¿no? Ahora, tengo que mencionar el punto, ¿no? También es otro tema de la mitología histórica. Túpac Amaru, como has dicho, pues ha sido visto poco menos que como un Robin Hood, ¿no? No suizo, sino peruano, ¿no? Entonces, o como un Guillermo Tell peruano, ¿no? Para ser más un rebelde, un Guillermo Tell suizo, ¿no? Solo que en el mundo andino, ¿no? Bueno, eso es una media verdad, pues, ¿no? Porque Túpac Amaru, para comenzar, no tenía una noción de patria, porque la Revolución Francesa no había tenido lugar todavía. La noción de patria-nación aparece con la Revolución Francesa. Ya Melgar ya la tiene, el poeta. El poeta ya la tiene. El autor del himno nacional ya la tiene. Pero Túpac Amaru no tenía esa noción. Eso para comenzar, ¿no? En segundo lugar, él se revela en parte por una opresión general y en parte por una opresión que le afectaba. O sea, los Borbones ponen demasiados impuestos, saquean demasiado a las comunidades, los corregidores son terriblemente abusivos. Entonces, él combina sus intereses personales, porque tenía que pagar impuestos hasta para pasar al otro virreinato a través de Puno, ¿no? Ya no, hasta eso tenía que pagar. Combina sus propios intereses con este malestar global. Pero ojo, algo interesante. El movimiento Túpac Amaru comienza como un movimiento plurirracial. Al comienzo hay blancos, criollos, mestizos, indios, ¿no? Lo que pasa es que cuando toman preeminencia los campesinos de esa zona y se vuelven muy violentos,
al extremo, pues, como dice Flores Galindo, de subir niños blancos a las iglesias y tirarlos a la calle, ¿no? Y romperles el cráneo. O sea, comienza la guerra de castas contra todo lo que sea europeo, ¿no? Sea a favor o en contra del virrey, ¿no es cierto? Cuando eso ocurre, los mestizos y los criollos y gran parte de los indios, piensa en Pumacahua, ni hablar, esto hay que controlarlo, ¿no? Esto pues es una guerra de bárbaros, porque en parte fue una guerra de bárbaros. Lo que pasa es que el propio Tupac Amaru no quiso eso, y el propio Tupac Amaru se molestaba por eso, pero ocurrió así, y ya no podía dar marcha atrás, tenía que seguir más lo que había comenzado, ¿no? Entonces, pero lo que te quiero decir es que esos 100.000 muertos generaron una hondísima desconfianza frente a los curacas. Los curacas en ese momento habían sido, como decía Karen Spaulding, the cutting edge, ¿no? Eran el filo de los dos mundos, ¿no? Y habían recibido un poder especial para ser puente entre los dos mundos. Pero a partir de Tupac Amaru, ya el régimen criollo peninsular desconfía de ellos. Entonces, a partir de ese momento es el indio enemigo, ¿no? Cosa que no, como tú bien has dicho, no había sido en el siglo XVII, ¿no? En el siglo XVII eran los aliados, ¿no? Entonces, primer elemento, ¿no? Segundo elemento, Bolívar. Bolívar es un hombre del trópico y además un hombre profundamente anti-indio. Profundamente anti-indio. No entendió al mundo andino. Entonces, él, entre otras razones, propició la disolución de las comunidades, lo cual fue una cosa espantosa, porque puso a los campesinos a merced de los especuladores de tierras, ¿no? Con las comunidades esos bienes eran intangibles, ¿no? Y en general no tuvo empatía con la sociedad andina, ¿no? Y dejó una huella en ese sentido. Pero lo más importante ocurrió después, que fue el desarrollo de la era del guano. En la era del guano, el dinero que llega se concentra en la costa, masivamente en la costa. De hecho, la famosa economía de agroexportación, de algodón, azúcar, nace ahí justamente, con la capitalización del dinero del guano y con la traída de chinos, porque, digamos, los mundos se separaron. Los campesinos en esa época no bajaban a la costa porque se enfermaban, por eso trajeron chinos. Entonces, el mundo realmente se separó. O sea, el mundo arcaico, entre comillas, de que vemos en el Cusco, en Cajamarca, se forjó ahí. Porque antes no había tanta diferencia. Antes no había tanta diferencia en términos de sofisticación académica, de emprendimientos empresariales. Tanta no había, ¿no? Y es más, en el virreinato fue hasta más la sierra que la costa. Pero esta vez se invirtió el mundo. Y la sierra pasó a ser el mundo arcaico y olvidado, ¿no? Entonces, esas tres razones creo que explican lo que tú dices, esta separación entre sierra y costa.